Padre bendito, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues con la ayuda del Señor vamos a volver a abrir el Salmo 78, como estamos haciendo en esta semana. El Salmo 78, y vamos a meditar un poquito en él. Si bien no es un estudio, es más bien una meditación, una exhortación, una llamada, en este caso al arrepentimiento. La verdad que el tema, pues cuando yo lo leía, pues me dejaba un poco con la duda, ¿no? Un tema bastante profundo, porque siempre que hablamos de arrepentimiento, pues nos cuesta, por lo menos a un servidor, discernir en nuestra vida si es sincero o si no lo es. Por lo tanto, es un tema que de partida ya es un reto, ¿verdad? Pero bueno, la palabra del Señor es la que alumbra y vamos a acudir a ella. Vamos a leer los versículos del Salmo 78, del 32 al 37. Salmo 78, del 32 al 37. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Que el Señor bendiga su palabra. Pues a lo largo de esta semana, ya sea presencialmente o a través de los vídeos, se han ido viendo diferentes estudios o pensamientos en este Salmo 78. Los tenemos aquí a modo de recordatorio, cada día su temática. Hoy tocaría el número 5, es la guía, ¿verdad?, de oración, y nos toca dentro de arrepentimiento. Se puede dividir en tres partes, o así lo han hecho. Una primera parte, memoria, que nos habla el Salmo al principio de recordar, para también transmitir un legado a las siguientes generaciones, lo importante de recordar. Después vemos en el Salmo una parte que nos habla de arrepentimiento, y veremos que es constante, o por lo menos parece que es constante ese arrepentimiento, y finalmente, con la ayuda del Señor, en los próximos días, pues se hablará de gratitud, de estar agradecidos. El día 5, identificar el arrepentimiento insincero. Pero antes de eso, comentar un poco acerca del contexto del Salmo. Estamos hablando de un Salmo que nos va a hablar de una época concreta del pueblo de Israel. Y si vemos los primeros versículos, esa época va a ser desde el contexto de Moisés, cuando salen de Egipto, y allí podemos ver el camino del desierto, los prodigios, las obras de Dios, y va a terminar en la época de la monarquía, con el rey David, tan ansiado, ¿verdad? Ese rey, aunque primero fue Saúl, pero ansiado de corazón David. Así termina el Salmo. Eso es de lo que nos va a hablar el contexto, la historia de Israel. ¿Qué temas podemos ver en líneas generales, hermanos, en este Salmo? Pues miren, algunos lo hemos visto ya y se ha visto en las exposiciones anteriores. Los primeros versículos nos hablan de un legado que Dios nos transmite a través de los profetas o en el contexto familiar, y que nosotros tenemos la responsabilidad de pasar a las siguientes generaciones. Y allí se hace énfasis en las obras que Dios ha hecho con nosotros, no en las cosas que nosotros hemos hecho, en las cosas que Dios ha hecho y ha hecho con nosotros. Eso es lo que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones, y es nuestra responsabilidad. Si seguimos viendo el Salmo, veremos las obras y los prodigios que Dios ha hecho, y nos viene a la memoria cruzar el mar a través de Moisés, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando Dios dio el maná, veremos también alguna cosa más que el Dios hizo en ese periodo. ¿Qué otro tema podemos ver en líneas generales en el contexto? Pues si avanzamos algunos versículos más, vemos que Dios es un Dios de disciplina. Dios no tolera el pecado y va a disciplinar a su pueblo en el desierto, de tal manera que podemos ver a un pueblo que está dando vueltas
en el desierto, porque Dios así lo estima, porque hay un castigo, hay una disciplina por la toma de decisiones libre que ha tomado el pueblo. Y finalmente vemos a ese Dios que, aunque disciplina, perdona, restaura, recibe, y sus promesas se cumplen. Dios lo que hace es que a su pueblo, como le prometió, lo lleva a una nueva tierra de leche y miel, dice la palabra. Y allí ya pues vemos al rey David, y así termina el Salmo. Pero miren, me he saltado un tema que adrede no he querido ponerlo en la pantalla, porque está relacionado con lo que vamos a hablar hoy, con el arrepentimiento insincero, o el arrepentimiento falso, o el arrepentimiento hipócrita, que son palabras que podemos también cambiar. Vamos al versículo, acompáñenme al versículo 10. Vamos a leer algunos versículos para que lo vean. Versículo 10 del capítulo 78. La reacción de Dios y la reacción del pueblo. Dice el versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Versículo 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Verso 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. 18, pues tentaron a Dios en su corazón. Versículo 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Verso 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. 42, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Y finalmente versículos 56 y 57. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Así que uno de los temas que vamos a ver reiteradamente en todo el Salmo es a un Dios misericordioso que recibe una respuesta del pueblo. Y esa respuesta va a ser ingratitud, murmuración constante, desconfianza e idolatría. Van a irse incluso a otros dioses, viendo la obra de Dios y la misericordia que hace con su pueblo. Así que pecaron una y otra vez, pero ¿saben por qué? Hemos leído que porque se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. Entonces se rebelaron, le tentaron y enojaron a Dios. Dice el texto que no guardaron el pacto, la promesa, lo que un día afirmaron que iban a cumplir. No sabemos por qué, en qué circunstancia, en algún momento se les olvidó la promesa que iban a cumplir. No dieron crédito, se agotó el crédito de Dios en sus vidas. Parece que Dios ya no está, que Dios no llega al listón que yo le pido. Eso tenían en su pensamiento. Y la pregunta es, que nos hacemos en esta tarde, ¿acaso el pueblo de Israel es más olvidadizo, más rebelde que nosotros en la iglesia en el siglo XXI? Porque es muy fácil señalarlo, es muy fácil ver el arrepentimiento falso en el otro, porque lo juzgamos y vemos sus frutos. Pero hacia cada uno de nosotros, si miramos a cada uno de nosotros, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos andando en nuestra vida cristiana? Qué importante es recordar, qué importante es hacer memoria de las obras que Dios ha hecho en nosotros constantemente, porque somos olvidadizos, porque no podemos dar por hecho las cosas, porque si no terminaremos siendo no solo olvidadizos, sino rebeldes como el pueblo. Recordar, hacer memoria de las obras de Dios, pero no solo de lo que Dios hizo por nosotros, sino de lo que Dios está haciendo hoy por nosotros y no vemos, y de lo que hará por nosotros en un futuro con las promesas que encontramos en su palabra. Ellas son las que nos sostienen en medio de este mundo muchas veces de conflictos y tribulaciones. Pero miren, lo más importante es que tenemos que acercarnos. Hemos cantado un himno al principio que es de arrepentimiento, pero muchas veces lo utilizamos para nuestras reuniones de evangelización, para ese primer encuentro con el Señor donde nos arrepentimos. Y en verdad, gloria a Dios, porque así fue.
Pero también habla ese himno de acercarnos a Él constantemente, no solo en un momento de nuestras vidas, sino tenemos que acudir al Señor para que Él nos limpie, porque volvemos a tener pecado y tenemos que venir con corazones sinceros y el corazón quebrantado. He dividido de manera sencilla y rápida en 3 partes la pequeña exhortación de esta tarde. La primera podría ser referida al pueblo y a nosotros. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No sabemos lo que tenemos, hermanos, hasta que lo perdemos. Y si no, miremos a los hermanos que están pasando momentos difíciles y de conflicto por servir al Señor. Y nosotros damos por hecho que estas personas siempre vivieron así, pero muchas no. Muchas han aceptado al Señor y han entrado en conflicto. Pero nosotros no sabemos muchas veces lo que tenemos hasta que lo perdemos. Igual que dice, ¿verdad?, el refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y qué doloroso es esto, ¿verdad?, cuando perdemos algo en nuestra vida. Si perdemos, pues quizás un trabajo que añorábamos, en el cual disfrutábamos. Si perdemos quizás una propiedad que teníamos y que podría haber sido heredada y le teníamos aprecio. Pero sobre todo, qué dolor cuando perdemos a un ser querido y la comunión con ese ser querido. Pues esto le estaba pasando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba perdiendo la comunión con Dios, se iba apartando de Dios. Pero llegaba un punto en el que veía las consecuencias de sus decisiones y Dios actuaba con disciplina y mandaba mortandad entre el pueblo. Y ahí el pueblo retrocedía y volvía otra vez al Señor por las consecuencias de sus actos. Una vez perdía el favor de Dios Israel y sufría las consecuencias, buscaban a Jehová. Pero miren, ¿saben cómo lo buscaba? Y aquí hacemos referencia a ese arrepentimiento falso. Lo buscaban con rituales externos. Lo buscaban con palabras dulces. Lo buscaban de una manera artificial, como si el Señor no viera sus corazones. Como quien está cumpliendo, como quien rellena la lista y va cumpliendo objetivos, pero su mente y su corazón están en otra cosa. Porque querían que Dios dejara de disciplinarlos y de alguna manera siguiera siendo su Dios, pero déjame hacer las cosas a mi manera. Déjame hacer las cosas como yo creo, bajo mi criterio. Miren lo que dice el verso 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían a Dios. Y aquí el término habla de adular. Adular. Y adular es decir a alguien o hacer algo a alguien que le va a gustar, que le va a agradar. ¿Y qué hay de malo en hacer eso? Cuando lo hacemos con un corazón que no está en consonancia con lo que estamos diciendo y haciendo. Cuando tengo un interés personal, egoísta, por hacer eso o por decir eso. Ahí estaba el problema. El corazón no estaba en consonancia con lo que salía de los labios. Sí, Señor, vamos a hacer lo que tú quieres, tú eres verdadero Dios, pero para el castigo que tienes con nosotros. Y una vez que eso cesaba, ya ellos volvían a su camino y dejaban el del Señor. Buscaban un beneficio personal, el propio interés. Incluso tentaban a Dios. ¿Acaso actuaban como si pudieran burlarse de Dios? Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Y miren, Dios no deseaba los sacrificios, lo vemos en los profetas, ¿verdad? Los profetas mayores y profetas menores, Dios no desea los sacrificios. Las dulces palabras del pueblo. Dios lo que quiere y anhela es la rendición del corazón de cada persona. Una rendición del corazón a la voluntad de Dios, a apartarse de los ídolos, la vivencia del pueblo en total dependencia de Dios. Eso es lo que Él anhela. Y claro, nosotros no tenemos los ídolos que tenían en el Antiguo Testamento, ídolos físicos, visibles, a los cuales se postraba el pueblo. Nosotros tenemos otro tipo de ídolos más sutiles y que muchas veces pueden ser el Dios dinero,
el Dios tiempo, el Dios familia, muchos dioses que pueden estar en el centro de nuestro corazón. Y el llamado es que nosotros no podemos vivir una vida que dice una cosa pero que hace otra, como el pueblo. ¿Acaso buscaban únicamente a Dios para que les fuera bien? Como si fuera un amuleto. Señor, yo quiero que las cosas me vayan bien, por eso quiero estar contigo. Pero la toma de decisiones, el rumbo de mi vida, lo gestiono yo, a mi manera, según mi criterio, y dejo a un lado la guía de tu palabra y de tu ley. Por lo tanto, estamos condenados a repetir la historia. Estamos condenados nosotros como iglesia a repetir la historia del pueblo de Israel. Alguien dijo una vez que la historia es importante por eso, porque aprendemos de ella para no repetir los errores del pasado. Estamos dispuestos, hermanos, como iglesia, para estar delante de un Dios que pide santidad y un corazón sincero, corazón que se humilla. Estamos dispuestos a amar la gloria de Dios más que el beneficio de estar en Dios. ¿Qué nos enseña la historia? Esa historia que podríamos estar condenados a repetir si no hacemos por meditar en ella y analizar nuestras vidas. ¿Qué nos enseña esta historia? Pues nos enseña, a pesar de que todas las pruebas que Dios hace por amor a nosotros, que hace muchas cada día, a pesar de todo lo que Dios hace por nosotros, nuestros corazones son infieles a Dios. Esa es la realidad humana. No podemos darle a Dios lo que Él nos da. Nada de lo que Dios hace nos va a satisfacer 100%, porque todavía tenemos una vieja naturaleza en nosotros y tenemos que ser conscientes. No somos mejores que el pueblo de Israel. A pesar de los milagros que Dios hace también hoy en nuestra vida, en nuestro día a día, vamos a quejarnos como hizo el pueblo. Hermanos, no nos engañemos. La actitud del pueblo de Israel es un espejo en la iglesia del siglo XXI. Queremos separar las bendiciones de Dios por un lado. Todos queremos las bendiciones de Dios y queremos cogerlas y tenerlas por un lado. Pero luego no nos interesa tanto la otra parte muchas veces. ¿Cuál es la otra parte? Si una es la de las bendiciones de Dios que quiero tener, la otra es la de la obediencia y la sujeción que Dios exige a su palabra. Esa no interesa tanto. Por eso siempre decimos que muchas veces interesa más un Dios salvador por medio de la persona de Jesucristo que un Dios Señor de nuestras vidas. Pero tenemos que entregarle nuestras vidas en sujeción. Ambas están unidas en la vida cristiana, no pueden separarse. Miren lo que dice, acompáñenme a Isaías 55, versículos 8 y 9. Versículos también muy conocidos. Isaías 55, 8 y 9. Porque muchas veces la bendición que nosotros esperamos de Dios no es la que Dios tiene preparada para nosotros. Señor, pero es que yo estaba esperando esto, esto y esto, y tú no me has dado eso. Pero el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos, y el Señor tiene preparada la bendición para nosotros, la que necesitamos. Y dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No pensemos que Dios no está con nosotros porque no nos da lo que nosotros esperamos. Dios está con nosotros y nos da lo que necesitamos. El pueblo actuó después de esa crisis. Pero hermanos, vivimos también nosotros en crisis, si miramos a nuestro lado. Crisis espiritual, hay crisis a nivel personal, hay crisis a nivel familiar, hay crisis eclesial. También estamos en una crisis como el pueblo de Israel. Y saben una cosa, no solemos señalar la infidelidad como parte del problema.
hacia nosotros, siempre me refiero. El problema está en el otro, el problema está en Dios. Pero muchas veces el problema viene de mi infidelidad, que poco a poco va ganando terreno. Y Dios lo está viendo. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón en esta tarde, en medio de la crisis espiritual que estamos pasando? ¿Cuál es la actitud? El pueblo de Israel actuó, es verdad, actuó, pero no fue sincero. No fue de corazón. Fingieron arrepentirse, de labios para afuera. Asustados clamaban a Dios, imploraban misericordia, prometían que iba a haber una reforma en sus vidas, pero no llegaba. No eran sinceros. En esta tarde la idea es venir a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, tal como lo hizo David. No vamos a leerlo por amor al tiempo, pero sería bueno leer el Salmo 51, una de las muestras de arrepentimiento más grandes que encontramos en la palabra. Cada versículo tiene un detalle para nosotros poder comparar un arrepentimiento genuino con alguno que nosotros hayamos podido tener delante del Señor. Porque yo me hacía la pregunta muchas veces: Señor, ¿mi arrepentimiento es genuino? Dudo de mi propio arrepentimiento en algo, Señor. No sé si es verdad, porque soy débil. Y el Señor me llevaba al Salmo 139, que sí vamos a leer 2 versículos. Salmo 139, versículos 23 y 24. Cuando estamos dudando acerca de un arrepentimiento que hemos hecho delante del Señor. Salmo 139, 23 y 24. Y tenemos que decir lo que dijo David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Y tú, que sí puedes ver lo que yo no veo ni los demás pueden ver. Versículo 24: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si tenemos dudas con respecto al arrepentimiento, pongámoslo delante de los pies del Señor. Pidámosle al Señor que Él examine nuestro corazón, que nos pruebe, y Él nos va a guiar en esa decisión y en ese arrepentimiento. Y finalmente, recordemos las palabras de Jesús, que siempre están ahí, no solo para una vez en nuestra vida, sino que podemos volver continuamente a Él. Él no nos va a echar fuera, nos vamos a equivocar, vamos a hacer cosas que no están bien, pero Él nos vuelve a recibir. Ir a Cristo no es únicamente el día que nos convertimos, hermanos. Ir a Cristo es el proceso diario de seguirle en la vida cristiana. Y miren lo que nos pide por boca del Señor Jesús a los que amamos a Dios. Lo que se nos pide es lo que dice Mateo 22, 37. Y no es fácil. Dice allí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto es fácil de decir, pero es muy difícil de cumplir. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero ese es el objetivo que tenemos y es lo que nos pide el Señor. Qué comparación tan grande, ¿verdad? La experiencia en el desierto del pueblo de Israel puede ser la experiencia en esta tarde de cada uno de nosotros, en el desierto de esta vida. Igual que el pueblo de Israel, tenemos opción a elegir. Podemos quejarnos, podemos murmurar, podemos señalar al Moisés de turno, si me permiten la expresión, o podemos ver que Dios está obrando en nuestras vidas, a nuestro alrededor, que Dios está abriendo el mar, que Dios está dando el maná, que Dios da agua en el desierto, incluso manda codornices. Ese es el Dios que tenemos a nuestro alrededor. A pesar de las circunstancias, Dios está en medio nuestro. Y casi que terminamos, hermanos. ¿Acaso no vemos la provisión de Dios en nuestra vida? ¿O estamos tentando a Dios como el pueblo? ¿Cuánto nos parecemos, verdad, en muchas ocasiones, como iglesia, a ese pueblo rebelde, voluble, incluso caprichoso? ¿Cuántas veces? Y me gustaría terminar con unas palabras que están en la guía de oración, parafraseando, ¿verdad? Y estas palabras dicen algo así como que el verdadero arrepentimiento no se fundamenta, no se basa en mejillas humedecidas. Lo cual no quiere decir que no esté bien llorar,
si sale del corazón delante del Señor. Pero esa no es la base del arrepentimiento. Tampoco son los grandes lamentos en lugares públicos donde somos vistos. También es rasgar las vestiduras, no tiene nada que ver con lo que pueda estar pasando en el corazón. Esa no es la base. Se trata de corazones afligidos, de corazones que conocen su estado delante de Dios, que se ven en su condición espiritual, que ven que están limitados, que fallan, que prometen muchas veces y no pueden cumplir, y dependen del Señor cada día. También tenemos que tener en cuenta que hay consuelo y fortaleza en el Señor, y tenemos que acudir a Él, no solo para que Él nos perdone, sino para estar en la roca. Tenemos que estar en Él para pasar las tribulaciones y las tentaciones, para no volver a caer. Él lo promete. El verdadero arrepentimiento está ligado también, hermanos, al sufrimiento. No tengamos miedo al sufrimiento. Vivimos en una generación donde todo lo que sea sufrir, pasarlo mal, no toca, no es para mí. Pero el Señor no nos ha prometido eso en su palabra, y hay que ser claro. Y el Señor dice que si Él pasó por eso, y sabemos que hablaba de su muerte en la cruz, aquellos que le van a seguir también van a pasar por situaciones así, quizás no así, pero muy dolorosas, de rechazo. El viejo hombre también en nuestras vidas va a seguir, no se va a ir, hasta que vuelva el Señor en las nubes, como dice el apóstol Juan, y entonces seremos transformados completamente. Pero hasta entonces estará el viejo hombre batallando en nosotros. Y el príncipe de este mundo, el que gobierna este sistema, también va a hacer lo posible para que tiremos la toalla, para que nos alejemos del Señor. Y no hagamos eso, tengamos en cuenta los enemigos que tenemos, pero nuestro Salvador es mayor que ellos. Y Él venció en la cruz, y nosotros estamos en Él. Todo el que se arrepiente de corazón, hermanos, y esa es la frase con la que quiero terminar, todo el que se arrepiente de corazón de forma sincera, hallará verdadero consuelo en Él. Pues que el Señor bendiga su palabra y nos ayude ahora también a orar teniendo esto en cuenta. Aquí podemos ver algunos motivos de oración que están resumidos, también los tienen en la guía. Podemos pasar a esta parte de oración y podemos terminar al final con un himno, pero ahora la parte de oración. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Nuevamente, porque tú estás con tu pueblo, Señor. Estás para escucharnos, Señor, vas a inclinar tu oído, Señor, estar atento a lo que te decimos, Padre. Y te decimos, Señor, que te necesitamos más que nunca, Señor. Queremos, Padre,